Hola, amantes del drama. ¿Están listos para una historia que les va a dejar sin aliento? Antes de sumergirnos en este capítulo lleno de emociones fuertes, no se olviden, darle me gusta, suscribirse y activar la campanita, para no perderse ningún detalle de esta impactante historia. Y ahora sí, acompáñenme, porque esto se pone intenso. El eco de los gritos de Elena aún resonaba en la habitación, una mezcla de esfuerzo sobrehumano y de un dolor que iba más allá de lo físico. El aire olía a antiséptico y a vida nueva. En la cuna transparente junto a la cama, un pequeño bulto envuelto en una manta azul dormía profundamente, ajeno por completo al terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo. Era Mateo, con sus mejillas sonrosadas y unos puños diminutos que se aferraban a la nada. Elena yacía exhausta, el cabello pegado a su frente sudorosa, pero una sonrisa de pura y absoluta felicidad iluminaba su rostro. Sus ojos, cansados pero radiantes, buscaron los de su esposo, Diego, que permanecía de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad gris bajo la lluvia. Su espalda era una línea rígida, tensa. Diego, susurró ella, su voz ronca por el esfuerzo. Ven a conocer a tu hijo. Es perfecto. Tiene tus manos. Diego se volvió lentamente. Su rostro, que ella esperaba encontrar desbordado de emoción, estaba extrañamente vacío, como una máscara de piedra. No había lágrimas de alegría, ni esa sonrisa torpe y emocionada que ella había imaginado durante todos los meses de embarazo. Sus ojos, que antes brillaban con amor cada vez que la miraban, ahora eran dos pozos oscuros y fríos. Caminó hacia la cama con pasos medidos, pesados. Evitó mirar directamente al bebé. Su corazón latía con un ritmo acelerado que no era de felicidad, sino de puro pánico. Llevaba 9 meses preparándose para este momento, pero no para la llegada del bebé, sino para lo que vendría después. Llevaba en el bolsillo de su chaqueta un sobre blanco, arrugado por el constante manoseo. Elena, comenzó. Su voz era áspera, carente de toda emoción. Sonó falsa, como si estuviera leyendo un guión que detestaba. Lo siento. Elena parpadeó, confundida. La sonrisa se congeló en sus labios. ¿Qué ocurre, mi amor? ¿Estás bien? Fue un parto difícil, pero ya pasó. Mira, nuestro hijo está aquí. Intentó dirigir su mirada hacia el pequeño Mateo. Diego negó con la cabeza con brusquedad, como si el movimiento le doliera. No, no puedo hacer esto. Respiró hondo, buscando una fortaleza que no tenía. No te amo, Elena. Quizás nunca te amé. Todo esto fue un error. Las palabras cayeron en la habitación silenciosa como cuchillos. Elena no podía respirar. El dolor físico del parto palideció en comparación con la puñalada brutal que acababa de recibir en el corazón. Su mundo, que minutos antes era perfecto, se hacía añicos en 1000 pedazos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Logró articular. Su voz no era más que un hilo de voz. Es una broma. Diego, por favor, esto no es gracioso. No es una broma, dijo él con frialdad. Sacó el sobre del bolsillo y lo dejó caer sobre las sábanas blancas de la cama, junto a su pierna. Era un contraste obsceno contra la pureza del lienzo. Son los papeles. Quiero el divorcio. Lo firmé todo. Solo necesito tu firma. Elena miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su mente se negaba a procesar la información. El mismo día de nacimiento de su hijo. El día que debería ser el más feliz de sus vidas. Él había elegido este momento, calculándolo para maximizar el daño, para dejarla en la posición más vulnerable imaginable. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar, las lágrimas comenzando a nublar su visión. ¿Hay alguien más? Diego dudó por un segundo, y ese segundo fue toda la confirmación que Elena necesitó. Asintió lentamente. Se llama Valeria. Llevamos 6 meses juntos. Ella me entiende. Con ella no me siento atrapado. No quiero esta vida, Elena. No quiero un hijo. Cada palabra era un nuevo golpe. Elena sintió una náusea abrumadora. Miró a su hijo, a su pequeño e inocente hijo, y un instinto feroz, primitivo, brotó de lo más profundo de su ser. El dolor y la desesperación se transformaron en algo más, una fría y clara determinación. Las lágrimas se secaron en sus mejillas. Su respiración, que antes era entrecortada, se volvió profunda y estable. Alzó la mirada para enfrentarse a Diego, y lo que él vio en sus ojos lo hizo retroceder un paso. Ya no había dolor allí. Solo había hielo y una promesa silenciosa. Está bien, Diego, dijo su voz, sorprendentemente firme, serena. No era el grito desgarrador que él esperaba.
Era algo mucho más aterrador. Toma tu decisión. Firma los papeles y vete con tu Valeria. Disfruta de tu libertad. Diego la miró desconcertado. Esta no era la reacción que había anticipado. Esperaba llantos, súplicas, una escena dramática. No esta calma glacial. Era desconcertante. ¿Eso es todo?, preguntó, casi desafiante. ¿No vas a intentar luchar? ¿No vas a rogarme que me quede? Una sonrisa triste, llena de una sabiduría dolorosa, se dibujó en los labios de Elena. No, dijo simplemente. Porque tú, Diego, acabas de cometer el error más grande de tu vida. No me estás abandonando a mí. Estás abandonando a tu hijo. Y te prometo una cosa, la única promesa que te haré y que sí cumpliré. Hizo una pausa, cargando el aire con el peso de sus próximas palabras. El pequeño Mateo se movió ligeramente en su sueño, como si estuviera escuchando. Te vas ahora, continuó Elena, su voz clara como el cristal, cortante como una navaja. Te vas sin mirar atrás. Pero el día que menos lo esperes, cuando creas que eres más feliz, la vida se encargará de recordarte lo que hiciste hoy. Y no seré yo quien te destruya, Diego. Serán tus propias acciones. Será el peso de tu conciencia. Y cuando ese día llegue, estarás en bancarrota. No solo económica, sino también en el alma. Y vendrás a buscarme, pero para entonces, ya será demasiado tarde para ambos. Ahora, sal de mi habitación. Ya no eres bienvenido en la vida de mi hijo. Diego permaneció paralizado. Las palabras de Elena no eran una amenaza visceral, sino una profecía, una sentencia. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por primera vez, una duda minúscula y venenosa comenzó a crecer en su mente. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si estaba tirando el tesoro más valioso por la ventana? Pero era demasiado tarde. Su orgullo y su deseo por una vida sin ataduras eran más fuertes. Cogió el sobre, asintió con la cabeza de manera mecánica y salió de la habitación sin mirar atrás, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El clic de la cerradura al cerrarse fue el sonido más solitario que Elena había escuchado en su vida. Se quedó sola, con su hijo recién nacido y el eco de una promesa de venganza que jamás, en 1.000.000 de años, había imaginado hacer. Miró a Mateo, que abrió sus pequeños ojos por primera vez, mirándola con una confianza absoluta. No te preocupes, mi amor, susurró, acariciando su mejilla con una ternura infinita. Él se lo pierde. Nosotros dos, solos, vamos a estar bien. Y un día, él lo entenderá. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando las calles pero incapaz de limpiar la amarga decisión de un hombre que, en ese preciso instante, no sabía que había sembrado las semillas de su propia destrucción. El silencio que dejó Diego al marcharse era más ensordecedor que cualquier grito. La habitación del hospital, antes un espacio de expectación y luego de terror, se transformó en una celda de una soledad abrumadora. Elena permaneció inmóvil, mirando la puerta cerrada, incapaz de procesar la totalidad del abismo que se abría bajo sus pies. Cada partícula de aire que respiraba le recordaba la traición, la frialdad de las palabras de Diego, el peso del sobre blanco sobre sus piernas, que sentía como una losa de hielo. Un leve quejido, tan suave como el aleteo de un pajarillo, rompió el hechizo de su estupor. Era Mateo. Su pequeño hijo se movía inquieto en la cuna, su cara se arrugaba preparándose para el llanto. Ese sonido, tan frágil y necesitado, fue el cable a tierra que Elena necesitaba con desesperación. No podía permitirse desmoronarse. No ahora. No aún. Con una determinación que le brotó de las entrañas, se forzó a moverse. Cada músculo de su cuerpo le gritaba de dolor, pero lo ignoró. Se inclinó sobre la cuna y tomó a Mateo en sus brazos con una ternura infinita. Lo acercó a su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo a través de la fina manta. «Ese mi vida, mi hombrecito», murmuró contra su suave cabello. «Mamá está aquí. Siempre estará aquí». El bebé se calmó al instante, como si el sonido de su voz fuera el único hogar que necesitaba conocer. En ese momento, la profecía de venganza que había lanzado a Diego se transformó. Ya no era solo una promesa de futura destrucción, era un juramento de supervivencia inmediata. Su venganza, la primera y más importante, sería criar a ese niño lejos de la sombra de un padre que lo había rechazado en el mismo instante de nacer. Sería construir una vida tan plena y feliz que la ausencia de Diego sería apenas un eco lejano y sin importancia. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor físico, trámites burocráticos y visitas incómodas. Las enfermeras, que al principio sonreían con complicidad, ahora bajaban la mirada con pena cuando entraban en la habitación.
Los rumores volaban por el pasillo. La noticia de que había sido abandonada el mismo día del parto se extendió como un reguero de pólvora, generando un mix de lástima y morbo. Su madre, Carmen, llegó desde otro pueblo al día siguiente. Su rostro, marcado por el viaje y la preocupación, se endureció con una rabia silenciosa al conocer la noticia. No derramó lágrimas. En su lugar, apretó la mandíbula y se puso a trabajar. No hay tiempo para llorar, hija, dijo con una firmeza que era un bálsamo para el alma herida de Elena. Lloraremos más tarde, cuando todo esté en orden. Ahora, toca actuar. Carmen se convirtió en su escudo. Era quien hablaba con los médicos, quien firmaba los papeles del alta, quien empacaba las pocas pertenencias en una bolsa. Fue ella quien, con una mirada gélida, recibió al abogado que envió Diego para acelerar el proceso. Carmen tomó los documentos adicionales, los revisó con desdén y los guardó sin decir una palabra al mensajero, que se marchó visiblemente incómodo. La llegada a su apartamento fue uno de los momentos más duros. Todo olía a él. La chaqueta que colgaba detrás de la puerta, el café medio lleno en su taza favorita, la foto de su luna de miel en la repisa de la chimenea. El nido que habían construido juntos se sentía de repente como la casa de un extraño. «Vamos a hacer limpieza», anunció Carmen, leyendo el pensamiento de su hija. Sin ceremonias, empezaron. Las fotos fueron guardadas en una caja de cartón. La ropa de Diego fue doblada y embalada para donar. Su aftershave, sus libros, todo rastro de su existencia fue borrado metódicamente. Era un exorcismo doméstico. Cada objeto que desaparecía era una pequeña victoria, un centímetro de territorio reconquistado para ella y para Mateo. Por las noches, cuando su madre dormía en el sofá y Mateo descansaba en su Moisés, el dolor y la ira se encontraban a Elena. Las lágrimas caían en silencio sobre la almohada, ahogadas para no hacer ruido. La imagen de Diego con otra mujer, la crueldad de su Timín perfecto, la quemaban por dentro. Pero entonces, Mateo solía hacer un pequeño ruido, un suspiro o un leve movimiento, y ella recordaba porque tenía que ser fuerte. Las semanas se convirtieron en meses. La rutina de la maternidad sola era agotadora. Las noches sin dormir, las constantes dudas, la abrumadora responsabilidad de ser el único sustento emocional y físico de un ser humano. Pero también llegaron las pequeñas alegrías, la primera sonrisa de Mateo, un regalo exclusivo para ella, la manera en que sus pequeños dedos se cerraban alrededor del suyo con una fuerza sorprendente, el sonido de su risa, que llenaba el apartamento y alejaba momentáneamente a todos los fantasmas. Diego no dio señales de vida. Su silencio era absoluto, confirmando que su decisión había sido firme y sin remordimientos. Los papeles del divorcio avanzaban con frialdad eficiente a través del sistema legal. Él no pidió visitas, no preguntó por su hijo, no mandó dinero más allá del mínimo exigido por la ley. Su desaparición fue tan completa como su traición. Fue en uno de esos días grises, mientras amamantaba a Mateo y miraba por la ventana la lluvia caer sobre la ciudad, cuando la determinación de Elena cristalizó por completo. La venganza de la que había hablado no podía ser solo una maldición lanzada al viento. Debía ser tangible. Debía ser una vida mejor. «Vamos a tener que empezar de cero, mi amor», susurró al bebé que dormía en sus brazos. «Pero lo haremos. Yo te juro que lo haremos». Sacó su teléfono viejo y con la mano libre comenzó a buscar. Buscó trabajos a distancia, cursos online de cualquier cosa que pudiera aprender mientras cuidaba de su hijo, ideas modestas para ganar algo de dinero. No tenía un plan claro, pero tenía una fuerza motriz que era imparable. El recuerdo de la frialdad en los ojos de Diego y el calor del cuerpo de su hijo en sus brazos. La Elena que había entrado en el hospital había muerto en esa habitación. En su lugar, una nueva mujer, más dura, más resiliente e infinitamente más focused, estaba comenzando a dar sus primeros y vacilantes pasos. El camino por delante era incierto y estaba lleno de obstáculos, pero cada paso que daba, por pequeño que fuera, era un paso que la alejaba del dolor y la acercaba a la promesa que había hecho. La promesa de una bancarrota que no sería solo suya. El apartamento que una vez resonó con los sueños de una familia se convirtió en el silencioso campo de batalla, donde Elena libraría su guerra más personal. Los primeros meses fueron una sucesión interminable de días y noches fundidos en una sola sombra de cansancio. Mateo, como todos los bebés, era un pequeño tirano adorable y demandante que no entendía de tristezas ni de traiciones, solo de hambre, sueño y la necesidad imperiosa del calor de su madre. Elena aprendió a funcionar con el mínimo sueño posible. Las bolsas bajo sus ojos se convirtieron en una característica permanente de su rostro,
pero su mirada, antes devastada, ganó una intensidad feroz. Cada llanto de Mateo era una llamada a la acción que ahuyentaba momentáneamente la autocompasión. No podía permitirse el lujo de hundirse. Un ser humano dependía por completo de ella. Su madre, Carmen, fue su ancla en esa tempestad. Se instaló de forma semipermanente en el sofá, convirtiéndose en las manos extras que Elena necesitaba desesperadamente. Mientras Elena se encargaba de las noches, Carmen dominaba los días. Cocinaba, limpiaba y se llevaba a Mateo a pasear en su cochecito durante horas, regalándole a su hija preciosos momentos de soledad y sueño profundo, un lujo que Elena había olvidado por completo. Fue durante una de esas siestas reparadoras, con el apartamento en un silencio poco habitual, cuando Elena se sentó frente al viejo ordenador portátil con una determinación renovada. La pensión alimenticia que Diego estaba obligado a mandar era escuálida, apenas suficiente para cubrir los pañales y parte de la comida. Ella se negaba a tocar los ahorros que tenían en común, que estaban congelados en la cuenta conjunta pendiente del divorcio. Ese dinero le producía repulsión. La búsqueda de trabajo era desmoralizante. ¿Quién contrataría a una mujer sin experiencia laboral reciente, con un bebé recién nacido y que necesitaba horarios flexibles? Los rechazos automáticos llegaban por email, uno tras otro, como pequeños pellizcos en su ya dañada autoestima. Pero la Elena de antes, la que se habría desanimado, ya no existía. Una tarde, mientras veía un tutorial en internet sobre cómo hacer jabones artesanales con aceites esenciales, una chispa se encendió en su mente. Recordó cómo a ella siempre le habían gustado las velas aromáticas, los jabones con olores únicos, cómo disfrutaba creando ambientes acogedores en casa. Era un conocimiento mínimo, casi un pasatiempo, pero en su situación actual, cualquier pasatiempo tenía que ser reevaluado como una posible tabla de salvación. Con el dinero de la última compra de comestibles, que recortó comprando marcas blancas y aprovechando ofertas, se hizo con los materiales más básicos: glicerina neutra, moldes de silicona baratos y unos pocos aceites esenciales. Su primera inversión convirtió la pequeña cocina en un laboratorio improvisado. Los primeros intentos fueron desastrosos: jabones con burbujas de aire, fragancias que se evaporaban, formas que no cuajaban bien. Pero cada error era una lección. Mateo, instalado en su hamaca en el suelo de la cocina, observaba con grandes ojos curiosos cómo su madre removía mezclas en cacerolas viejas. El aroma a lavanda, a limón, a vainilla, comenzó a impregnar el apartamento, borrando lentamente el último rastro olfativo de Diego. Carmen, escéptica al principio, se convirtió en su primera y más crítica clienta. «Este huele demasiado fuerte», hija decía, «o la textura de este no es suave». Pero poco a poco, los elogios comenzaron a superar a las críticas. Elena anotaba cada comentario, cada sugerencia, en una libreta que se convirtió en su libro de secretos. Un día, Carmen llevó unos cuantos jabones a sus compañeras del club de lectura. Al día siguiente, Elena recibió su primer pedido. Una señora quería 3 jabones de lavanda. La ganancia era mínima, casi ridícula, pero para Elena fue más valiosa que cualquier cheque. Era la prueba de que podía hacerlo, de que con sus propias manos, desde la cocina de su casa, con su hijo a los pies, podía generar algo. Abrió una humilde página en una red social. Las fotografías no eran profesionales. Eran de los jabones sobre la mesa de la cocina, con Mateo a veces desenfocado en el fondo. Pero había una autenticidad en esas imágenes que la gente comenzó a apreciar. Los pedidos crecieron de 1 a 5, luego a 10. Ya no eran solo amigos de su madre. Eran vecinas, conocidas, luego desconocidas que encontraban su página por recomendación. Las noches se llenaron de un nuevo tipo de cansancio. Después de acostar a Mateo, Elena se quedaba hasta tarde derritiendo glicerina, mezclando fragancias y empaquetando pedidos con un cuidado exquisito. Su cuerpo protestaba, pero su espíritu se sentía más liviano que en meses. Cada pequeña venta era un golpe contra la impotencia que había sentido en el hospital. Cierto día, un año justo después del nacimiento de Mateo, recibió un sobre grueso de parte de la firma de abogados de Diego. Dentro estaba el decreto de divorcio, definitivo e irrevocable. También había una carta breve y fría del abogado de Diego indicando que, dado que ella había iniciado un pequeño negocio, se revisaría la pensión alimenticia, insinuando que quizás ya no era tan necesaria. Elena leyó la carta una y otra vez. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, sintió una profunda y calmada certeza. Dobló la carta con deliberada lentitud y la guardó en el cajón de la mesita de noche, junto a la libreta de fórmulas de jabón. Miró a su alrededor.
El apartamento olía a manzana canela, su última creación. Pilas de jabones recién hechos esperaban ser empaquetados en la mesa. Mateo, ahora un niño de 1 año inquieto y risueño, gateaba por el suelo persiguiendo un jabón redondo que había rodado fuera de su alcance. Diego, desde su nueva vida, seguía subestimándola. Creía que su pequeño negocio era un pasatiempo de una madre desesperada. No podía ver que aquellos jabones, aquellos aromas, aquellos pedidos que llenaban sus noches, no eran solo una fuente de ingresos. Eran los cimientos, los primeros, tambaleantes, pero firmes cimientos de todo lo que estaba por venir. Y Elena, con una sonrisa tranquila que no llegaba a sus ojos, supo que aquella carta no era una amenaza. Era el primer indicio de que su profecía, lentamente, empezaba a cobrar vida. Los años tejieron su tapiz sobre las heridas de Elena con hilos de rutina, esfuerzo y pequeños triunfos. El pequeño negocio que Diego había menospreciado ya no cabía en la cocina. La habitación Gesta, que una vez albergó sueños de familia, se transformó en un almacén organizado de fragancias y colores. Estanterías repletas de materias primas, moldes de todas las formas imaginables y pilas de cajas de embalaje personalizadas con un elegante logotipo que Elena misma diseñó. Aromas de Mateo. El niño ya no era un bebé. A sus 5 años, Mateo era un torbellino de energía y curiosidad, con los ojos vivaces de su madre y una sonrisa que podía derretir el hielo. Ayudaba, en la medida que podía, pasando etiquetas o eligiendo colores para los próximos lotes. Su mundo era ese apartamento lleno de olores maravillosos, las canciones que su madre tarareaba mientras trabajaba y la presencia constante y reconfortante de su abuela Carmen. La palabra papá no existía en su vocabulario. Era un concepto abstracto y vacío, como un mueble que nunca se hubiera comprado. Elena, a fuerza de talento y una obsesión por la calidad, se había ganado una clientela fiel. Sus creaciones se vendían en pequeñas tiendas niche de la ciudad, y su shop online enviaba pedidos a todo el país. El trabajo era agotador, manejando ella sola la producción, la web, el marketing y el cuidado de su hijo, pero la autonomía era un perfume aún más dulce que cualquiera de sus creaciones. La rabia se había transformado en un motor de combustión lenta y silenciosa. Una tarde de otoño, mientras empaquetaba un pedido urgente de jabones de cedro y bergamota, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Atendió con el móvil encajado entre el hombro y la oreja, sin dejar de sellar la caja. Elena, dijo una voz femenina, vacilante. Soy Laura. Laura de la facultad. La voz trajo un aluvión de recuerdos lejanos. Laura había sido su compañera de clase en la universidad. Una vida en la que ella era solo Elena, no una madre soltera ni una emprendedora. Laura, Dios mío, ¿cómo estás?, respondió Elena, dejando por un momento la cinta adhesiva. Bien, bien. Oye, esto va a sonar un poco raro, Laura titubeó. El sábado hay una fiesta. Una especie de reunión de exalumnos. Sé que fue hace 1000 años, pero pensé en ti. Sería genial verte. Elena se quedó en silencio. Una fiesta. Gente bebiendo, riendo, contando sus éxitos. Maridos, esposas, hijos perfectos. La idea le produjo una ansiedad instantánea. ¿Qué iba a contar? ¿Que su mayor éxito había sido no hundirse tras ser abandonada con un recién nacido? Laura, no sé. Tengo a mi hijo. Tráelo. Es en el jardín de mi casa. Será súper familiar. Por favor, Elena. Siempre fuiste tan divertida. Nos haría mucha ilusión que vinieras. Algo en la insistencia de su amiga, en el deseo de conectar con un fragmento de su yo anterior, la hizo aceptar. Colgó sintiendo una mezcla de emoción y pánico. El sábado, tras elegir ropa con un cuidado que no se dedicaba a sí misma desde hacía años, llegó a la fiesta con Mateo de la mano. La casa era bonita, el jardín estaba lleno de gente bien vestida. Por un momento, se sintió invisible, fuera de lugar. Pero entonces comenzaron los reconocimientos, los abrazos de viejos conocidos. Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Sus miradas bajaban instintivamente hacia Mateo, buscando la explicación que no se atrevían a pedir. Ella sonreía, con una elegancia serena que había pulido como un escudo. Este es Mateo, mi hijo, y me dedico a la cosmética artesanal. Tengo mi propio negocio. No mencionó a Diego. No había por qué. Su vida se había redefinido alrededor de su ausencia. La fiesta transcurría con normalidad. Mateo correteaba entre las piernas de los adultos, fascinado por los farolillos y la música suave. Elena comenzaba a relajarse, incluso a disfrutar de las conversaciones banales, de la simple normalidad del evento. Hasta que lo vio.
No lo vio a él, sino a ella. Valeria. Estaba en un grupo, riendo con demasiada fuerza, con una copa de vino en la mano. Era más joven, como Diego había dicho, con una belleza ostentosa y vacía. Llevaba un vestido caro y gritaba cariño a alguien que estaba fuera del campo visual de Elena. El mundo se redujo a un túnel. El ruido de la fiesta se apagó, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Sintió el sabor amargo de la bahil subiéndole por la garganta. Cariño. Solo podía ser una persona. Y entonces, él apareció, saliendo de la casa con 2 botellas de cerveza en la mano. Diego. El tiempo no había sido cruel con él. Se veía bien, vestido con la ropa casual pero costosa que siempre le gustó, el pelo ligeramente más despeinado, con un aire de satisfacción que le sentaba como un traje hecho a medida. Se rió de algo que dijo Valeria y le pasó un brazo por los hombros con una familiaridad que a Elena le partió el alma en dos. Se quedó paralizada. Todas las heridas que creía cicatrizadas se abrieron de golpe, no con el dolor agudo del principio, sino con una punzada sorda y profunda de incredulidad. Ahí estaba, el hombre que le había roto la vida, que había abandonado a su hijo sin un mirar atrás, disfrutando de su cóctel de felicidad egoísta como si nada hubiera pasado. Diego alzó la mirada y barrió el jardín con ella. Sus ojos pasaron de largo sobre ella, sobre Mateo, sin registrarlos. 2 extraños más en una multitud. La no reacción fue aún más devastadora que un reconocimiento. Era la confirmación final de su irrelevancia absoluta en su nueva vida. Pero entonces, sus ojos volvieron. Algo, quizás la intensidad de la mirada fija de Elena, lo hizo volver. Sus ojos se encontraron con los de ella. La sonrisa se congeló en su rostro. La cerveza que sostenía bajó unos centímetros. Su expresión fue una máscara de puro y absoluto shock, seguido de un rápido destello de pánico. Miró a Valeria, luego de vuelta a Elena, como buscando una salida que no existía. Elena no hizo nada. No se acercó. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente lo miró. Le sostuvo la mirada con una calma glacial, con una dignidad que ella misma no sabía que poseía. En sus ojos no había súplica, ni odio, ni lágrimas. Solo había un frío y silencioso veredicto. Fue esa falta absoluta de reacción lo que lo desarmó por completo. Diego palideció visiblemente. Su postura segura se desinfló. Murmuró algo a Valeria y se dio la vuelta, dirigiéndose abruptamente hacia la casa, dejando a su novia confundida. El hechizo se rompió. Elena respiró hondo, sintiendo el aire frío de la noche llenar sus pulmones. El zumbido en sus oídos cesó. El ruido de la fiesta volvió de repente, demasiado fuerte, demasiado alegre. Agarró con suavidad la mano de Mateo, que tiraba de su falda preguntando por un jugo. «Vámonos, cariño», dijo su voz, sorprendentemente estable. «Ya es hora». Caminó hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo la quemazón de docenas de miradas curiosas en su nuca. No importaba. Lo único que importaba era la imagen grabada a fuego en su memoria. La de Diego, el hombre que lo tenía todo bajo control, huyendo. Había sembrado el pánico con su sola presencia. Y por primera vez desde aquel día en el hospital, Elena supo, con certeza absoluta, que la balanza había comenzado, por fin, a inclinarse. La serenidad que Elena había construido con tanto esfuerzo se hizo añicos esa noche. El encuentro fortuito con Diego fue como arrojar una piedra a un estanque tranquilo. Las ondas de conmoción y rabia renovada se propagaron durante días, perturbando la paz de su hogar. Ya no podía refugiarse en la ilusión de que él era un fantasma del pasado. Era real, vivía feliz, sin remordimientos, a apenas unos kilómetros de distancia. Mateo, perceptivo como solo un niño puede serlo, notó el cambio en su madre. «Mamá, ¿estás enfadada?», le preguntó una tarde, mirándola con sus grandes ojos llenos de inquietud mientras ella amasaba una mezcla de jabón con una fuerza desacostumbrada. Elena forcejeó por encontrar una sonrisa. «No, cariño. Solo estoy pensando». Pero sus pensamientos eran un huracán. La imagen de la mirada de pánico de Diego se repetía en un bucle interminable. Miedo. ¿Por qué? Miedo a que su perfecta vida de mentira se derrumbara si Valeria descubría la verdad sobre él. Miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos. Ese miedo era un punto débil. Y Elena, sin planearlo conscientemente, comenzó a obsesionarse con él. Dejó de dormir. Las noches se volvieron largas sesiones de investigación silenciosa frente a la pantalla del ordenador, con Mateo durmiendo profundamente en la habitación contigua. Googleó su nombre. Diego Fernández. Y luego el de ella. Valeria Soto. Las redes sociales de Valeria eran un escaparate de una vida perfecta.
Fotos en restaurantes de moda, viajes relámpago, ropa de diseñador. Diego aparecía en muchas de ellas, sonriente, siempre con ese aire de satisfacción que ahora a Elena le parecía nauseabundo. Valeria trabajaba, según sus perfiles, en una inmobiliaria de lujo. Todo parecía impecable, demasiado impecable. Fue una madrugada, con los ojos ardientes por el cansancio, cuando Elena encontró la primera grieta. Un comentario antiguo en una foto de Valeria, de una amiga, que decía: «Felicidades, querida. Por fin saliste de esa pesadilla con el banco. Se lo merece todo». El comentario era vago, pero algo le llamó la atención. Pesadilla con el banco. Indagó más, buscando el nombre de Valeria junto a palabras como deuda, embargo, demanda. Las búsquedas eran como pescar en la oscuridad, hasta que encontró una pequeña noticia en un periódico económico digital. Un breve artículo sobre la finalización de un concurso de acreedores de una pequeña empresa de importaciones. El nombre del propietario: Valeria Soto. La fecha era de hace 3 años, justo antes de que empezara su relación con Diego, según había soltado él en el hospital. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Diego no se había ido con una mujer que lo entendía. Se había ido con una mujer que necesitaba. O, más probablemente, con una mujer a la que creía poder salvar con su supuesto éxito financiero. La investigación se volvió más intensa. Contrató por una suma modesta a un amigo de un amigo, un hacker ético que prefería permanecer en el anonimato. Le dio los nombres. Quiero saber si hay conexiones financieras entre ellos. Deudas, préstamos, avales. Cualquier cosa. La espera fue agonizante. Hasta que una semana después, llegó el informe a su correo electrónico. Un PDF escueto y devastador. Diego, en un acto de supuesto amor o de profunda arrogancia, había avalado con todos sus bienes un préstamo bancario masivo para Valeria. Un préstamo destinado a relanzar su negocio, según constaba en las actas. Un negocio que, según el informe, seguía tambaleándose y comiéndose el dinero mes a mes. Además, él mismo había pedido otro crédito personal para cubrir las deudas de tarjetas de crédito de ella. Estaban atados por una maraña de deudas que ni uno ni otro podían pagar cómodamente. Vivían una fachada de lujo sostenida con palillos y la fe ciega de los bancos. Elena leyó el informe una y otra vez. Una sonrisa fría, la primera sonrisa de verdadera vindicación que esbozaba en años, se dibujó en sus labios. No eran ricos. Eran pobres de mentira. Su éxito era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. La profecía del hospital resonó en su mente. Cuando creas que eres más feliz, la vida se encargará de recordarte lo que hiciste hoy. Y no seré yo quien te destruya, Diego. Serán tus propias acciones. Sus propias acciones. Su necesidad de jugar al héroe, de comprar amor y lealtad, lo habían encadenado a un precipicio financiero. La tentación de hacer público el informe, de enviárselo anónimamente a Valeria o al banco, fue enorme. Pero era demasiado burdo, demasiado obvio. Y ella no era así. No quería destruirlos. Quería que se destruyeran solos. Solo necesitaban un pequeño empujón. Y el empujón llegó en forma de una notificación oficial. Una carta del banco donde ella y Diego aún tenían la cuenta conjunta congelada. El juez había dictaminado el cierre definitivo de la cuenta y la liberación de los fondos. La mitad era suya. Era una suma considerable. El fruto de años de ahorro de cuando ambos trabajaban. Dinero que había estado fuera de su alcance. Dinero que él, seguramente, había dado por perdido y que necesitaba desesperadamente para apuntalar su fachada. Un plan perfecto, diabólico en su simpleza, surgió en la mente de Elena. No haría nada ilegal. Solo ejercería su derecho. Al día siguiente, con el extracto bancario en la mano, fue a ver a su abogado. Quiero retirar mi parte inmediatamente. Cada último céntimo. El abogado asintió. Claro, es tu derecho. Se notificará a la otra parte como mero trámite. Elena salió del despacho sintiendo una paz extraña. No estaba lanzando un misil. Solo estaba recogiendo lo que era suyo. El misil lo había construido Diego con sus propias manos, con sus avales imprudentes y sus mentiras. 2 días después, mientras envolvía unos pedidos, sonó su teléfono. Era un número que no tenía guardado, pero que reconoció al instante. Era el de Diego. Dejó que sonara. 1, 2, 3 veces. Al cuarto tono, respiró hondo y deslizó el dedo para responder. No dijo nada. Elena. La voz de Diego al otro lado era irreconocible. Rota, urgente, despojada de toda su arrogancia. Elena, por favor, ¿estás ahí? Sí, respondió ella, su voz tan fría como el acero.
El banco. Me ha notificado. Has vaciado la cuenta. Las palabras salían entrecortadas, casi jadeantes. No puedes hacer eso. Lo necesito. Es una cuestión de vida o muerte. Elena permaneció en silencio, dejando que su desesperación llenara el espacio entre ellos. Elena, por favor, su voz se quebró. Tengo deudas. Muy grandes. Si ese dinero no está en la cuenta para fin de mes, el banco me va a ejecutar. Van a quitarme todo. Todo. Ella esperó un momento más. Podía oír su respiración agitada, el sonido del pánico puro y duro. Diego, dijo al fin, con una calma que sonaba casi sobrenatural. Ese dinero es mío. Es para mi hijo. Para asegurar su futuro. Hizo una pausa, deliberadamente larga. Tú decidiste abandonar ese futuro. Ahora, las consecuencias son solo tuyas. Pero yo soy su padre, gritó él, desesperado. El silencio que siguió a esa frase fue más elocuente que cualquier grito. Elena no respondió a la patética afirmación. Solo dijo, con la misma voz tranquila y medida. Tú mismo lo dijiste el día que te fuiste, Diego. No querías esta vida. No querías un hijo. Ahora la tienes. Disfruta de tu libertad. Y antes de que pudiera articular otra palabra, ella colgó. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Afuera, empezó a caer una lluvia fina. No sintió alegría. No sintió triunfo. Sintió el vacío solemne de quien presencia un accidente inevitable. Le había dado el empujón. El castillo de naipes empezaba a crujir. Y la tormenta, la verdadera tormenta, ni siquiera había comenzado aún. La llamada desesperada de Diego fue el último estertor de un naufragio que ya estaba ocurriendo. Elena no volvió a saber de él directamente. No hubo más súplicas, más amenazas o más intentos de apelar a una paternidad que él mismo había negado con cada una de sus acciones. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Era el silencio de la derrota admitida, de la cuenta bancaria vacía y de las opciones agotadas. Elena no necesitaba confirmaciones, pero llegaron igual. Gotas de información que filtraron a través del tejido de conocidos mutuos, que su madre, Carmen, recogía con orejas de espía y le transmitía con una mezcla de satisfacción sombría y preocupación maternal. Oyó Mercedes, la que vive en el edificio de al lado de donde vivían ellos. Comenzaba Carmen, mientras pelaba patatas en la cocina, con Mateo dibujando en la mesa. Dice que hubo una discusión tremenda, que se oían gritos desde la calle, que ella, la rubia esa, le gritaba algo sobre un banco, sobre que él la había arruinado. Elena escuchaba, sin comentar, continuando con su trabajo. Cada rumor era una pieza más del mosaico que ella ya había vislumbrado. Y luego, continuaba Carmen, bajando la voz aunque Mateo no entendiera. Dice Mercedes que vio una furgoneta. De esas de mudanzas. Que se llevaron muebles. No todo, pero sí cosas. El sofá de cuero blanco que presumía tanto en las fotos, ¿sabes? Y el televisor grande. La imagen era clara. La liquidación había comenzado. Diego y Valeria estaban vendiendo sus activos, los símbolos de su vida de lujo, para intentar apaciguar a los acreedores. Era un acto de pura desesperación, un parche en una vía de agua monumental. Elena no se regodeó en las noticias. Encontró que la Schadenfreude, la alegría por el mal ajeno, era un sentimiento vacío y que quemaba por dentro. En lugar de eso, redobló sus esfuerzos en su negocio. Cada jabón que fabricaba, cada vela que perfumaba, cada pedido que empaquetaba con esmero, era un ladrillo más en el muro que la separaba de ese caos que ella había anticipado. Su vida no era de lujo, pero era estable. Era honesta. Y era suya. Una tarde, un nombre brilló en la pantalla de su ordenador entre decenas de notificaciones de redes sociales. Era una solicitud de amistad. De Laura, la amiga de la facultad que la había invitado a la fatídica fiesta. Elena dudó un instante, pero al final aceptó. No por morbo, sino por una necesidad casi antropológica de confirmar el final de la historia. No tardó mucho. A los 2 días, Laura le escribió por chat. La conversación fue trivial al principio, hasta que inevitablemente, derivó hacia el tema. «Oye, Elena, ¿estás al tanto de lo de Diego?», escribió Laura, con evidente morbo. Elena tecleó con calma. «No mucho. Nuestras vidas son muy separadas». «Pues es un drama», respondió Laura, y Elena casi podía verla frotándose las manos del otro lado de la pantalla. «Todo el mundo habla. Resulta que estaba hasta el cuello de deudas. Había avalado un montón de negocios de la nueva novia, que al parecer es un desastre con el dinero. El banco les ejecutó el piso.
Se lo han quitado todo. Las palabras aparecieron en la pantalla con una crudeza que hasta entonces solo había existido en el informe del hacker y en los rumores de su madre. Ejecutado. Se lo han quitado todo. Vaya, respondió Elena. Simple. Y hay más, continuó Laura, impelida por la falta de reacción. Parece que la cosa terminó muy mal entre ellos. Él la culpaba a ella de gastar demasiado, y ella a él de no ganar lo suficiente. Una pescadilla que se muerde la cola. La gente dice que ella ya se ha largado. Se fue a vivir con una amiga. Lo dejó solo, con la deuda a cuestas. Elena cerró los ojos. La imagen era tan clara, tan perfectamente trágica, que casi le daba pena. La mujer por la que lo había dejado todo, la que lo entendía, había huido en cuanto el dinero se esfumó. Y Diego se quedaba solo, exactamente como la había dejado a ella, en la ruina y abandonado. La ironía era tan absoluta que resultaba poética. ¡Qué vida!, escribió Elena, incapaz de fingir más interés. Sí, bueno, él se lo ha buscado, ¿no?, sentenció Laura, buscando complicidad. Elena no la dio. Bueno, Laura, tengo que atender a Mateo. Un beso. Cerró la sesión del chat y apagó la pantalla. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo implacable. Gente yendo y viniendo, construyendo y destruyendo. No sintió victoria. Sintió el vacío de una profecía cumplida. Él estaba en bancarrota, tal y como ella había predicho. No había sido necesaria su intervención directa. Solo había retirado el último y más frágil de los pilares que sostenían su castillo de mentiras. El resto había caído por su propio peso, por la gravedad de sus malas decisiones. Diego había perdido su dinero, su casa, y a la mujer por la que había sacrificado su familia. Estaba solo, financiera y emocionalmente en quiebra. Mateo entró en la habitación corriendo, con un dibujo en la mano. Mira, mami, es nosotros. Era un garabato de dos figuras sonrientes bajo un sol radiante. No había un tercer personaje. Elena lo tomó y lo observó, con un nudo en la garganta. Su hijo, inconsciente de la tormenta que acababa de arrasar la vida del hombre que lo había engendrado, era la prueba viviente de que ella había hecho lo correcto. Es precioso, mi amor, susurró, abrazándolo fuerte. La venganza estaba completa, pero el sabor no era dulce, era amargo y salado, como lágrimas antiguas. Ahora, solo quedaba una pregunta flotando en el aire tranquilo de su hogar, una pregunta que ni siquiera ella se atrevía a formular. ¿Y ahora qué? Porque un hombre acorralado, sin nada que perder, es la criatura más impredecible del mundo. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño y frío escalofrío de inquietud. El juego había terminado, pero las consecuencias tal vez solo estaban comenzando. El video del escupitajo fue la llave que abrió la cerradura de la indiferencia del sistema. Era pequeño, era repulsivo, pero era una acción tangible. Una agresión. Ya no era solo la palabra de Elena contra la presencia fantasmal de Diego. Era una imagen clara, con fecha y hora, de un acto de hostilidad dirigido a su domicilio. La agente al otro lado del teléfono dejó de lado el tono burocrático. Tráigalo a comisaría. Ahora mismo. Elena fue. Dejó a Mateo con Carmen, que apretó los labios con orgullo y preocupación, y condujo hasta la comisaría con el video descargado en un pendrive. Esta vez, la recibieron con una urgencia diferente. El agente que la había atendido la primera vez la reconoció, y asintió con gravedad. «Esto cambia las cosas, señora», dijo, introduciendo el pendrive en un ordenador. El video se reprodujo en la pantalla. La imagen de Diego, nítida a pesar de la distancia, escupiendo con rabia sobre la puerta de su casa, era visceralmente perturbadora. Es un acto de intimidación claro. Vulnera su sensación de seguridad en su propio domicilio. Tomó una declaración ampliada. Elena entregó su libreta con el meticuloso registro de todas las apariciones anteriores. El muro de papel del que le habían hablado se hizo más alto y más sólido en cuestión de horas. Con esto, dijo el agente, cerrando la carpeta, un juez puede dictar una orden de alejamiento. No es inmediato, hay que presentar la solicitud, pero tiene mucho más peso. Mientras tanto, intensificaremos las rondas por su calle. Y si lo vemos merodeando, especialmente después de esto, lo detendremos para interrogarlo. Elena salió de la comisaría sintiendo el peso de un pequeño pero significativo triunfo. No era la solución final, pero era un escudo. La ley, por fin, empezaba a inclinarse a su favor. La noticia de la denuncia y la posible orden de alejamiento debió de llegar a Diego a través de canales oscuros,
Quizás una llamada de algún conocido en la policía o simplemente porque sintió el cambio de Thais. Sus apariciones cesaron de golpe. La calle frente a su portal recuperó su normalidad anodina. Los días pasaron y la sombra no volvió a materializarse. La paz era tan abrupta como inquietante. Elena se descubría mirando por la ventana, esperando verlo, pero solo veía a vecinos, carteros, niños jugando. El silencio era ahora su nuevo acompañante, pero era un silencio cargado de suspicacia. ¿Era real? ¿O solo era el preludio de algo peor? Carmen intentaba animarla. Lo ha entendido, hija. Ha visto que no te vas a quedar de brazos cruzados. Le ha entrado miedo. Pero Elena no podía relajarse. El miedo se había transformado en una hipervigilancia constante. Saltaba con cualquier ruido. Revisaba la cámara de vigilancia obsesivamente. Incluso cuando dormía, su descanso era ligero y plagado de pesadillas en las que Diego se colaba en el apartamento y se llevaba a Mateo. Fue en una de esas noches de sueño intranquilo cuando se despertó sobresaltada por un sonido que no era de sus pesadillas. Era real. Un golpe sordo, seguido de un crujido de cristal, que venía de abajo, de la calle. Corrió a la ventana, apartando la cortina con cuidado. Al principio no vio nada. La calle estaba desierta bajo la tenue luz de las farolas. Y entonces, lo distinguió. En el parabrisas de su viejo coche, aparcado justo debajo, algo brillaba de forma irregular. Unos fractales plateados que se extendían desde un punto central. Alguien le había roto el cristal delantero. El corazón le dio un vuelco. No fue un acto de vandalismo aleatorio. Lo supo con una certeza visceral. Era un mensaje. Un mensaje silencioso y cobarde. Bajó corriendo, con una rabia que venció al miedo. El aire frío de la noche la golpeó al salir. Allí estaba. Su coche, su modesta herramienta de trabajo, con el parabrisas hecho añicos. En el asiento de conductor, sobre un trozo de cristal, había una piedra grande e irregular. No había nota. No hacía falta. El mensaje era claro. Sé dónde estás. Sé que te importa. Puedo llegar a ti. No llamó a la policía de inmediato. Se quedó allí, temblando de frío y de ira, mirando los cristales destrozados. Y entonces, algo en ella se quebró. Ya no era miedo. Era furia. Una furia pura, glacial y calculadora. Subió, agarró el teléfono y no marcó el 112. Marcó el número de un taller de cristales para automóviles que tenía pegado en la nevera. Luego, llamó a su abogado, despertándole. Ha sido él, dijo sin preámbulos, su voz plana, sin emoción. Roto el parabrisas de mi coche. Hay una cámara en la farmacia de enfrente que apunta a la calle. Quiero que pida las imágenes mañana mismo a primera hora. Y quiero que añada a esto la solicitud de la orden de alejamiento. Y quiero pedir una medida cautelar. Ahora. Colgó. Se sentó a la mesa de la cocina, bajo la luz fría del fluorescente, y esperó. Esperó a que amaneciera. No lloró. No se quejó. Planificó. A la mañana siguiente, con las imágenes de la cámara de la farmacia que mostraban claramente a Diego acercarse al coche, lanzar la piedra y huir, la maquinaria judicial se puso en marcha con una rapidez inusual. La orden de alejamiento fue aprobada de forma cautelar en cuestión de horas. Diego tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de ella, de su domicilio, del colegio de Mateo y de su lugar de trabajo. Cualquier violación supondría su detención inmediata. Un agente se personó en la última dirección conocida de Diego para notificárselo. No estaba. La vecina dijo que hacía días que no lo veía, que probablemente se había ido a casa de algún familiar. La noticia debería haberla aliviado. Pero la paz que siguió tuvo un precio. Elena había ganado la batalla legal. Había protegido su territorio con los instrumentos de la ley. Pero algo en su interior había cambiado para siempre. La mujer que creía en la justicia poética, en la karma, había muerto. En su lugar había nacido una mujer más dura, más realista, que sabía que la paz no era un estado natural, sino una tregua frágil que había que vigilar constantemente. Miró a Mateo, que desayunaba tan tranquilo, ajeno a la guerra que se libraba a su alrededor, y supo que haría lo que fuera necesario. Lo que fuera, porque la sombra podía haberse disipado, pero el miedo a que regresara siempre estaría ahí, un recordatorio de que algunas heridas nunca cicatrizan del todo, solo se cubren con una capa delgada de normalidad, esperando a que algo, o alguien, las vuelva a abrir. La orden de alejamiento se convirtió en un escudo invisible pero tangible. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses, y la sombra de Diego no volvió a cruzar la línea de los 500 metros. La calle recuperó su normalidad.
El portal dejó de ser un lugar de vigilancia constante y el viejo coche de Elena, con su parabrisas nuevo y reluciente, pareció borrar la última evidencia física de la pesadilla. Pero la paz que llegó fue de una calidad extraña, frágil como el cristal que había reemplazado. No era la paz de antes, ingenua y confiada. Era una paz armada, vigilante. Elena no podía, no quería, bajar la guardia. La cámara en la ventana seguía grabando, su libreta de incidentes, aunque sin nuevas anotaciones, permanecía en su mesilla. El miedo se había metamorfoseado en una cautela crónica, un sexto sentido que se activaba en lugares concurridos, que escrutaba las caras en el supermercado, que se tensaba si un hombre desconocido se acercaba demasiado a Mateo en el parque. Mateo, por su parte, florecía en la estabilidad. La figura oscura del señor perdido se fue desdibujando en su memoria infantil, reemplazada por la seguridad de la rutina, el olor a jazmín y vainilla del taller, los cuentos de su abuela Carmen, las risas con su madre. A sus 6 años, el mundo volvía a ser un lugar predecible y seguro. Elena se aferraba a esa normalidad como a un talismán, protegiéndola con la feroz determinación de una leona. Una tarde de domingo, soleada y tranquila, estaban en el parque. Mateo se columpaba, pidiendo más alto, y Elena lo empujaba con una sonrisa cansada pero genuina. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido, pero no uno cualquiera. Un sexto sentido, el mismo que la había mantenido alerta todos estos meses, le dijo que no lo ignorara. Mateo, un momento, cariño, dijo, y se apartó unos pasos, con el corazón empezando a acelerar su ritmo. Diga, respondió, con voz neutra. Al otro lado, una voz de mujer, mayor, temblorosa y cargada de una emoción que sonaba a derrota. Dijo, Elena, perdón por molestarla. Soy Elvira, la madre de Diego. Elena se quedó sin aire. Se apoyó contra el tronco de un árbol, sintiendo la corteza áspera a través de la fina tela de su camisa. La madre de Diego. Una mujer a la que apenas había tratado, que vivía en otra ciudad y que siempre había sido una figura distante y un poco intimidante. Elvira, repitió, sin saber qué más decir. Le pido disculpas por esta llamada, continuó la voz, que sonaba anciana y agotada. No debería molestarle, lo sé. Después de todo lo que después de lo que hizo. Hubo una pausa, un sollozo ahogado. Pero es mi hijo. Y está muy mal. Elena cerró los ojos. No quería oírlo. No quería saberlo. Quería que Diego se desvaneciera para siempre de su universo. Elvira, no creo que sea apropiado que hablemos, dijo, intentando que su voz sonara firme. Por favor, suplicó la mujer al otro lado, y la desesperación en su tono era tan palpable que a Elena se le encogió el corazón. Solo 5 minutos. No le pido nada. Solo, sé lo que hizo. Sé todo. Lo de la cuenta, las deudas, esa mujer, lo de acosarla. Lo sé todo. Y le pido perdón. Perdón por mi hijo. Como madre, se lo pido. Elena guardó silencio. La rabia y el rencor chocaban con una compasión instintiva y no deseada hacia esa mujer que solo estaba viendo a su hijo hundirse. ¿Qué pasa con él?, preguntó al final, incapaz de contenerse. Elvira respiró hondo, como si agarrara a un salvavidas. Se ha hundido. Después de lo del coche y la orden, lo perdió todo. El trabajo que tenía, los últimos amigos. Está viviendo conmigo. No sale de su habitación. No come. Solo existe. Y habla. Habla de usted. No con rabia. No anymore. Habla con una obsesión terrible. Dice que lo destruyó. Que usted tenía razón. Que es un hombre en bancarrota, como ella le dijo. Cada palabra era un latigazo. Elena podía verlo. Podía ver al hombre arrogante reducido a un espectro en la habitación de su madre, consumido por su propia miseria y su obsesión por ella. Era la profecía cumplida hasta el último y más amargo detalle. Elvira, dijo Elena, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. Lo siento. De verdad. Lo siento por usted. Pero yo no puedo hacer nada. No debo hacer nada. Él eligió este camino en cada paso. Yo solo me protegía a mí y a mi hijo. Lo sé, susurró Elvira, y sonaba derrotada. Solo quería, no sé, que supiera que lo sé, que lo que hizo estuvo mal, y que usted, que ha sido fuerte, más fuerte de lo que él nunca será. El elogio, venir de esa fuente, le resultó desgarrador. Cuídelo, dijo Elena, casi por decir algo. Y cuídese. Colgó. Se quedó temblando, apoyada contra el árbol, mirando a Mateo que se columpaba hacia el cielo azul,
riendo sin preocupación. La conversación había reabierto todas las heridas. No había alegría en la confirmación de la ruina de Diego. Solo había una tristeza profunda, un pozo amargo de un final tan agrio que no sabía a victoria, sino a pura y simple pérdida. Diego no era una amenaza anymore. Era un fantasma atormentado en otra ciudad, un eco de la persona que alguna vez amó. La venganza estaba completa, consumida hasta las heces, y el sabor que dejaba era ceniza. Esa noche, abrazó a Mateo más fuerte de lo habitual antes de dormir. Respiró su olor a jabón y a niño, un aroma puro que era lo opuesto a la podredumbre que había invadido la vida de Diego. Al día siguiente, fue al taller. Miró los frascos de esencias, los colorantes, los moldes. Su refugio, su creación. Tomó un frasco de aceite esencial de lavanda, su fragancia más vendida, y destapó it. El aroma calmante llenó el aire. Entonces, con una determinación tranquila y final, abrió el cajón de su mesita de trabajo y sacó la libreta donde había documentado cada aparición, cada mirada, cada acto de acoso de Diego. La hojeó una última vez. Allí estaba todo el miedo, la angustia, la rabia de esos meses. Cogió una caja de cerillas, salió a la pequeña terraza trasera donde quemaba los desechos de papel, y prendió fuego a las páginas. Las llamas lamieron el papel, consumiendo las palabras, las fechas, las pruebas. El humo se elevó, llevándose consigo el último vestigio de esa obsesión. Volvió a entrar en el taller. El olor a humo se mezcló brevemente con el de lavanda antes de disiparse. La libreta ya no existía. El pasado, con su peso tóxico, se había convertido en ceniza. Diego seguía ahí, en alguna parte, una sombra en la mente de su madre. Pero ya no era una sombra en la vida de Elena. Ella había construido algo demasiado sólido, demasiado fragante, demasiado lleno de vida como para permitir que la oscuridad la empañara. La cicatriz siempre estaría ahí, una línea dura e invisible bajo la piel de su alma. Pero las cicatrices, recordó mientras amasaba un nuevo lote de jabón con manos firmes, no duelen para siempre. Solo recuerdan que se sobrevivió. Y ella no solo había sobrevivido. Había florecido en el lugar exacto donde la había dejado por muerta. Y eso, al final, era la única respuesta que importaba.